Chon sigue repitiendo esas palabras y entra en un bosque. Pone presión en su mente, recordando lo que estaba tratando de obtener. Quería la píldora de energía de origen y el método para hacerla. Ahora se pregunta cuál es el lugar que se suponía que la tenía. El cementerio de espadas viene a su mente como la respuesta. Narra que el inicio fue incorrecto desde el principio. Mientras el inmortal de la medicina negaba ser el interceptor de espadas sin heridas, el interceptor de espadas sin heridas creó pistas para decirle a otros que la píldora de energía de origen del inmortal de la medicina estaba en su propia tumba. Las cosas salieron mal desde el momento en que no consideró esa sutil diferencia. Si el inmortal de la medicina fuera el interceptor de espadas sin heridas, entonces no habría ocultado ese hecho. La tumba del interceptor de espadas sin heridas no sería conocida como el cementerio de espadas para el mundo. Eso significa que si el inmortal de la medicina quería dejar algo atrás, no lo habría dejado allí. En ese caso, se pregunta hacia dónde llevan las huellas del inmortal de la medicina. Se da cuenta de que solo hay un único camino. Chon recuerda su conversación con Hondan donde le preguntó si había algo especial sobre esa montaña, Hyakang. Hondan pensó por un momento y luego respondió que en el pasado casi todos los caminos a través de las montañas desaparecieron debido a un desastre natural. Escuchó que solo uno permaneció. Chon narra que aquellos que escalan el monte Hyakang y siguen el único camino restante donde no hay árboles definitivamente pasarán por el cementerio de espadas. Chon corre hacia la esquina de ese cementerio y piensa en la existencia del camino y su ausencia. Aquellos que caminan donde no hay caminos no podrán llegar aquí. Solo aquellos que caminen por el camino correcto llegarán a este lugar. Chun le pregunta a Chon qué ha descubierto. Chon le responde preguntándole qué hicieron aquellos que descubrieron el cementerio de espadas. Chun no está seguro, así que piensa un momento y luego responde que probablemente entraron. Chon le pregunta cómo. Chun le pregunta qué tonterías está diciendo. Él responde que, por supuesto, abrirían la puerta y cruzarían el umbral. De repente, Chun se da cuenta de algo, abrir la puerta y cruzar el umbral. Se da cuenta de que esto podría interpretarse de diferentes maneras. Recuerda que la puerta tenía espadas cruzadas representadas en ella. Si eso representa el conocimiento de las artes marciales, significa que deben cruzar el umbral del conocimiento de las artes marciales. Les dice a los demás que en el cementerio de espadas vieron un largo camino que se iba estrechando y que también tenía trampas en ciertos puntos. Gul grita que es como el entrenamiento. Chon está de acuerdo con él. Después de todo, el entrenamiento es como caminar por un camino que se va estrechando a medida que se avanza. Aunque todos comienzan en un lugar con mucho espacio para maniobrar, al final muchos no podrán manejar el camino que se estrecha y comenzarán a quedarse atrás. Solo aquellos que superen eso avanzarán al siguiente paso. Ahora está claro para ellos. Chun lo resume diciendo que, en otras palabras, el cementerio de espadas es una manifestación del proceso de intentar aprender artes marciales y mejorar en ellas. Alguien pregunta si no había caminos divididos también. Chon responde que es lo mismo al aprender artes marciales. Explica que, aunque uno podría tener la misma base al unirse a una secta, las personas elegirían diferentes caminos dependiendo de sus personalidades. Sin embargo, todo el conocimiento de las artes marciales vuelve a una sola fuente. Incluso si todos caminan por caminos separados, todos seguirán una voluntad mayor y eventualmente convergerán de nuevo, justo como diferentes grupos se dividieron y luego se reunieron en un solo lugar. Después de eso, había una cueva larga y oscura junto con Honji. John dice que eso representa los demonios internos y la oscuridad que los encuentra antes de que completen su conocimiento de las artes marciales. Gul pregunta qué hay sobre el acantilado que apareció después de eso y qué hay después de que superan sus demonios internos y escalan. Chun responde que es el camino hacia la ascensión divina. Ahora Chun ve lo que representa el cementerio de espadas, la cima del acantilado, la luz cegadora que brillaba desde el techo representa la culminación de las artes marciales. Él dice que en el taoísmo se conoce como ascensión divina, en el budismo se refiere a alcanzar el nirvana. Alguien pregunta qué pasa con todas las armas divinas oxidadas y la caja de madera. Él dice que debe haber algo una vez que uno se convierte en una deidad. Le pregunta a Chon. Chon responde que está diciendo que no hay nada. Explica que, ya sea que se le llame ascender como deidad o alcanzar el nirvana, no se puede encontrar nada en el lugar al que se llega luchando y matándose entre sí. Quiere decir que no tiene sentido aprender artes marciales en primer lugar.
Añade que el cementerio de espadas no era un lugar que el inmortal de la medicina hizo para probar a la gente, era un lugar para dar vida a lo que él sabía sobre las artes marciales. Chon narra que, en la visión del mundo del inmortal de la medicina, los artistas marciales que lastiman y matan a personas deben ser como enemigos jurados para él. Cuanto más amaba y apreciaba a las personas, mayor era su odio. Por eso se convirtió en el interceptor de espadas sin heridas y trató de enseñar a las personas más fuertes de esa era que las artes marciales que dañan a otros no tienen sentido, así que les quitó sus armas favoritas, el símbolo de sus artes marciales. Chun dice que a pesar de todo eso, nada ha cambiado. Chon responde que es cierto y es porque la obsesión que los artistas marciales tenían hacia el camino que habían elegido superaba su imaginación. El inmortal de la medicina solo quería decir que las artes marciales son algo malvado que mata a la gente, sin importar si se hace en nombre del taoísmo o del budismo, al final no habrá nada. Gaul pregunta que, en ese caso, si no había nada ahí desde el principio. Chon responde que es correcto. Chun le pregunta entonces por qué están allí. Chon le recuerda que les dijo que el cementerio de espadas no es la tumba del inmortal de la medicina, sino que pertenece únicamente al interceptor de espadas sin heridas. El inmortal de la medicina no se consideraba a sí mismo como el interceptor de espadas sin heridas, esa es solo una identidad falsa que él tenía. Chan mira hacia el cielo y piensa que aquellos que vieron sus metas colapsar, pero no se dieron por vencidos, miraron al cielo y encontraron otro objetivo en ese lugar. Después de todo, creían que todavía había una manera de alcanzar el cielo. Sin embargo, aquellos que se dieron cuenta de que no había nada allí decidieron mirar hacia abajo, al fondo mismo. Había vidas que los artistas marciales nunca habían notado porque solo miraban hacia arriba. Eran sobrevivientes, personas que aún luchaban por vivir. Se desliza hacia abajo y los demás lo siguen. Piensa que aquellos que sabían mirar hacia abajo avanzaron, al igual que aquellos que se equivocaron en sus metas desde el principio, junto con aquellos que lamentaban el camino que habían tomado. Después de todo, mientras uno esté vivo, siempre podrá seguir adelante. Chang y los demás han cruzado ese cementerio y ahora están caminando hacia el otro lado. Chon narra que numerosas personas se han reunido en este lugar, pero ni una sola de ellas intentó pasar por el cementerio de espadas. Nadie sospechó nada porque eso es lo que el cementerio de espadas quería que hicieran. Ahora están caminando dentro de la jungla. Chang sigue pensando que había innumerables pistas, el pedazo de tierra situado en medio de la montaña sin vegetación a su alrededor. Parecería una mina de oro para aquellos que están aquí para encontrar tesoros, pero en realidad es solo tierra desprovista de vida para aquellos que pensaban que el cementerio de espadas lo era todo. El camino lateral más allá del cementerio de espadas no significaba nada. Esto es lo que el inmortal de la medicina quería decir, seguir avanzando sin importar qué. Eso es lo que Chon está haciendo. Piensa que incluso si uno pierde la meta hacia la que ha estado caminando toda su vida, no debe desesperarse. Si descubren lo que hay debajo de sus propios pies, se darán cuenta de que no es demasiado tarde, por lo que deben seguir adelante, no por las artes marciales y no por la meta que intentaron alcanzar, sino por la vida misma. Chan llega cerca de un manantial y siente la armonía en la naturaleza. Este es solo un lugar de la naturaleza y nada más. Chan mira a su alrededor y dice que cualquiera que no entienda lo que el inmortal de la medicina quería decir no pensaría en nada, incluso si llegaran aquí. Chon está de acuerdo, diciendo que, después de todo, esto es solo una montaña. Mira el manantial del monte Gakgon y se acerca, pensando que mientras un pequeño arroyo de agua es débil, cuando todos los arroyos delgados y poco profundos se convergen, forman un gran flujo, luego un río y eventualmente el mar. Así es como un manantial débil puede dar vida a numerosos seres, ese es el camino de la vida y el amor. Chon mira su reflejo en el agua y piensa que si el inmortal de la medicina realmente quería transmitir sus deseos al mundo, primero tenía que superar lo que le preocupaba como el interceptor de espadas sin heridas. El cementerio de espadas representaba su preocupación por las artes marciales y las personas que había visto a través de sus ojos. En ese caso, se pregunta qué pequeño manantial el inmortal de la medicina quería transmitir al mundo. Se responde a sí mismo que debe ser un sentido de orgullo. Entra en el agua, pensando que si él fuera el inmortal de la medicina, habría querido que sus logros y deseos se extendieran por el mundo como corrientes de agua. De esa manera se convertirían en el punto de partida de algo que salvaría muchas vidas.
Chang se encuentra cerca de la roca de donde fluye el agua y piensa que para que los deseos de una persona se hayan extendido por el mundo y salvado numerosas vidas, suena como el pensamiento de alguien que se cree por encima de todos los demás. Sin embargo, si esto es realmente lo que él quería decir y si esos deseos han llegado hasta aquí, y si la fuente de numerosas vidas que comienza como un pequeño manantial existe, entonces este debería ser el lugar. Chang encuentra un agujero bajo las rocas, pensando que debe estar aquí. Baja la mano y descubre que lo que está tocando no es una roca. Chon lo agarra y lo saca. Ve que es una caja de madera. Chang la abre y todos se quedan sorprendidos al ver que es el manual secreto de las píldoras de energía primigenia. Chon grita emocionado al haberlo encontrado y se siente por encima de las nubes. Chon lee el manual, donde el inmortal de la medicina se dirige a quien lo esté leyendo. Dice que si ha entendido el propósito y el significado de su vida y ha llegado a este lugar, entonces merece heredar lo que el inmortal de la medicina ha logrado. Dice que deja todo lo que tiene al lector. El método para crear la píldora de energía primigenia y las técnicas médicas deben ser usadas para salvar incontables vidas en este mundo. Está seguro de que entenderá lo que desea. Chang y los demás están asombrados al leer eso, y Chang declara que es auténtico. Rápidamente lo esconde en su uniforme y empieza a reírse. Los demás tienen un mal presentimiento, pero Chun piensa que ese sentimiento es perfectamente razonable porque aún le cuesta contener la saliva. No puede creer que realmente hayan conseguido la píldora. Chon respira profundamente y dice que es tan refrescante. Menciona que un hombre debe mostrar respeto, así que se sienta en el suelo y baja la cabeza ante esa gran roca. Luego se levanta mostrando sus respetos. Chun se le acerca y le pregunta por qué está mostrando respeto cuando ni siquiera es una tumba. Chon dice que no lo es, pero que es la tumba del inmortal de la medicina. Narra que tal vez su tumba ni siquiera existe porque la vida ya no tenía sentido para él después de que dejó todo. Quizás murió solo en algún lugar profundo de la montaña donde nadie lo visitaría. Pero aunque este lugar no tenga su cadáver, aquí es donde dejó su testamento, por lo que no es extraño considerar este lugar como su tumba. Lo que realmente le importaba no era su cuerpo, sino su voluntad, después de todo. Chon mira al cielo y dice que es suficiente. John le pregunta a Chon si está bien que una secta marcial como la secta del Monte Hua tenga el manual de la píldora de energía. Él dice que no cree que eso sea lo que él quería. Chon responde que no importa, porque fue una apuesta hecha por el inmortal de la medicina. Explica que simplemente hizo algo irresponsable al pensar, ya que ha hecho los arreglos necesarios, la persona que encuentre esto debe ser una persona decente. Chang añade que si realmente quería que sus deseos se cumplieran correctamente, debería haber contratado a un discípulo para que lo hiciera por él, incluso si no era alguien que le gustara, alguien que cumpliera sus deseos correctamente. De repente, Chon recuerda las palabras de Susahan cuando le dijo que algún día él también lo desearía, que desearía que sus hijos y descendientes continuaran su voluntad y todo lo que había hecho. Dijo que era un culto. No se trataba solo de vivir juntos, lo más importante era continuar la voluntad de otro. Ahora Chon se da cuenta de que tratan sus sueños y de lo que hablaba Saong. Se pregunta si estaba tan preocupado por su inútil Junior. John lo llama para verificar si está bien, ya que está ocupado pensando profundamente. Chon le dice que incluso si las personas se vuelven menos competentes con el paso de las generaciones, eventualmente aparecerá alguien que sea capaz de cumplir sus deseos correctamente. Por eso lo transmiten, incluso si no hay garantía. Eso es lo que hace una secta, transmite los deseos de aquellos que los precedieron. Chang narra que el inmortal médico no podía confiar en sus propios discípulos, probablemente quería un genio perfecto que pudiera ejecutar su voluntad tal como él lo haría, y no hay una forma adecuada de hacer eso. Aquellos que eligen vivir la vida solos no pueden evitar mirar por encima del hombro a los demás. A los ojos de un genio como el inmortal médico, todos en el mundo probablemente parecían estúpidos. Creía que solo un genio tan competente como él sería capaz de llevar a cabo su voluntad, tal como Chang había pensado en el pasado. Pero Chang estaba equivocado porque no se dio cuenta de esto en ese momento. Alguien le enseñó que algún día esos idiotas a su alrededor se volverían inmensamente valiosos para él, pero ahora lo entiende. Esto no es algo que pueda hacer solo. Mira a sus compañeros y piensa que si todos ellos no estuvieran con él para pasar por todo y reflexionar sobre lo que sucedió, no habría comprendido nada. Así que Chang les da las gracias a los 10.
Todos están conmocionados y se preguntan si se ha vuelto loco y por qué está siendo tan amable de repente, pero Chang suspira y piensa que no caminará solo mientras el monte Hua exista. Mientras haya vida en el mundo, sus deseos se cumplirán, incluso si pasan varios siglos. Así como los deseos de sus compañeros de secta viven en él, los deseos de sus compañeros de secta vivirán en él. Pregunta a sus Ayung si no lo hacen. Chang narra que no hay necesidad de añorar el pasado, porque los deseos de todos aquellos que arriesgaron sus vidas para proteger el monte Hua viven en él. Solo caminar con el nombre del monte Hua a sus espaldas sería lo mismo que caminar con sus compañeros de secta. Chang los mira y les dice que deberían regresar ahora a la secta del monte Hua. En la secta del monte Hua, el líder de la secta lee una carta y, mientras la dobla, se pregunta por qué irían a un lugar tan peligroso como la tumba de las espadas. Dice que están siendo demasiado codiciosos. Hong Sang le dice al líder de la secta que no debería dejar que se salgan con la suya tan fácilmente esta vez, necesitan una buena lección. Él dice enojado que son aspectos que no tienen nada, su antigua gloria se ha ido hace mucho tiempo. Ahora son solo una secta que está comenzando, y esos estudiantes son lo más importante en esta secta. Deben saber que su seguridad es más importante que los beneficios de la secta. El líder de la secta responde que tiene razón, se asegurará de decirles eso cuando regresen. Unam se une a la conversación diciendo que se les debe dar crédito, ya que han logrado mucho esta vez. El líder de la secta se alegra y dice que deberían elogiarlos. El líder de la secta piensa que lograron una gran hazaña y que tanto ha cambiado. La expresión enojada de Hong Sang también se desvanece. Después de un tiempo, de repente siente una fuerte energía y todos se levantan. Parece que están llegando. El líder de la secta se alegra de escuchar esa noticia y todos corren hacia la puerta principal. Hong Sang dice que son muy rápidos, piensa que están corriendo hacia aquí. El líder de la secta dice que deben estar apurados por regresar aquí, ya que están corriendo tan rápido. Unam piensa que puede que no sea propio de los líderes de secta salir a recibir a los discípulos que regresan, pero es natural expresar la felicidad, ya que al fin ha llegado un día así. Todos están reunidos en la entrada, es el día en que felicitan a los que regresan con resultados. Sienten que están llegando con pasos ligeros y rápidos, pero de repente se dan cuenta de que son demasiado rápidos. De repente, la puerta se rompe y entran como atacantes. Los ancianos se preguntan por qué rompieron la puerta. Chang grita el nombre del líder de la secta y todos agarran a esos ancianos y corren hacia la residencia del líder de la secta. Gule y Sol advierten a los demás que no se acerquen más, de lo contrario, los derribarán. Los otros estudiantes se preguntan qué está pasando allí y por qué han secuestrado al líder. Piensan que Chon estaba loco, pero ahora todos están locos. Dentro de la residencia, los ancianos gritan para saber qué les dijeron Chon y los demás. Están sorprendidos al ver el manual. Che les dice que no han dormido durante unos días para llegar allí desde Nanning, porque todos los que veían parecían ladrones, pero afortunadamente no los atraparon. Menciona que nadie sabe que la píldora en manos de la secta de la energía primordial es del monte Hua. Todos parecen muertos, pero los ancianos los elogian por su gran trabajo. Abren la caja y sus ojos se iluminan, sienten la fragancia pura de la naturaleza. Justo en ese momento, el ministro de Finanzas abre la puerta diciendo que la comida ya está lista desde hace mucho tiempo y que los chicos deberían comer primero. Sin saber quién está entrando, Chun y los demás se ponen en alerta, pero después de ver la caja de madera, el anciano les pregunta qué buena cosa han traído ahora. Dentro de la habitación del líder de la secta, hay otra persona presente para verificar la autenticidad del manual. El líder de la secta le pregunta qué piensa del manual. Es W-Gak, líder del salón medicinal de la secta del monte Hua. Responde que cree que esta es de hecho la técnica secreta para la píldora de energía de origen, los principios de su elaboración tienen sentido. Añade que, aunque hay partes con técnicas secretas de alto nivel fuera de su imaginación, si siguen las instrucciones con cuidado, deberían poder hacer la píldora de energía de origen, incluso sin comprender completamente el contenido. El líder de la secta suspira de alivio y dice que es genial, ahora solo necesitan conseguir los ingredientes. Pero W-Gak le dice que eso sería imposible. El líder de finanzas le grita, preguntándole si está jugando con ellos ahora y por qué dijo antes que podían hacerlo. Asustado, W-Gak miente diciendo que no es difícil hacer la píldora de energía de origen basado en lo que está escrito, de hecho,
Cualquiera que sepa cómo hacerla puede hacerlo. El líder de finanzas grita enojado que entonces no hay problema y pregunta por qué está diciendo que es imposible. WGAC interviene y dice que los ingredientes son ridículamente caros. El líder de finanzas se queda petrificado al escuchar eso. Todos se sienten decepcionados al conocer el problema. WGAC explica que no es el tipo de caro normal. Si quieren producir en masa la píldora, podrían tener que vender toda la secta del Monte Hua. Sería imposible comprar todo lo que necesitan, incluso si vendieran todos sus negocios en yuan. El líder de finanzas se queda en shock al escuchar eso y pregunta por qué una píldora elixir es tan cara. WGAC responde que, por supuesto, es cara, y les dice que lo piensen de esta manera. Dice que incluso Shaoland, que tiene toneladas de dinero, solo puede hacer unas pocas grandes píldoras de energía. Teniendo en cuenta que están hablando de píldoras elixir aún mejores, el costo ya es muy barato. Es posible hacer la píldora de energía de origen con tales ingredientes solo porque el inmortal médico fue quien la hizo. Si hubiera sido otra persona, probablemente costaría unas 10 veces más. El líder de finanzas no puede creerlo, pero aún así le pregunta cuánto necesitan, agregando que el Monte Hua ya no es pobre. WGAC comienza a estimar el costo, y al ver cómo mueve los dedos, el corazón del líder de finanzas se detiene. De repente, grita y le dice al líder de la secta que tire este maldito manual secreto o lo que sea. Está seguro de que ese tipo del inmortal médico se volvió loco. Añade que esto no es un tesoro, es un veneno. Si quieren hacer siquiera una de estas píldoras, tendrían que vender todos sus bienes en yuan, tendrían que convertirse en mendigos y unirse a la secta de mendigos. Golpea la mesa y dice que esto no puede permitirse, podrían terminar desarraigando todo el Monte Hua. El líder de finanzas y economía, mientras intenta formar a un maestro marcial, no permitirá esto. El líder de la secta se siente avergonzado al darse cuenta del problema. Chan pregunta si el dinero es el problema. De repente, dice que ya no es un problema. Se rompe la ropa y les muestra las perlas. Todos se quedan asombrados al ver las perlas fosforescentes. Chang se jacta de que ahora son asquerosamente ricos. Los asuntos relacionados con la píldora de energía de origen se resolvieron rápidamente con la ayuda del gremio de comerciantes ya. Wang Hangwu está viendo al líder de finanzas. Lee la lista de ingredientes y pregunta dónde van a usar esa lista de artículos. Él responde que ahora que la secta del Monte Hua ha recuperado su posición, están pensando en reanudar la producción de sus píldoras de flor de ciruelo. Hongji pregunta si solo necesitan que compren lo que está en esa lista. Él responde que sí y que necesita su ayuda con una cosa más. Le dice que intente asegurarse de que nadie descubra que están comprando estos artículos. Hongji pregunta por qué. El líder de finanzas responde que el Yon es un lugar despiadado. El Monte Hua ahora está recibiendo mucha atención de numerosos sectores. Ya tuvieron ese gran enfrentamiento con la secta Hangan y también otro pequeño incidente con la secta Wang recientemente. Hongji piensa en sus últimas palabras y pregunta si los rumores de que los discípulos del Monte Hua entraron en el cementerio de las espadas podrían ser ciertos. El líder de finanzas responde que, efectivamente, son ciertos. Hongji ahora entiende por qué están siendo tan cautelosos. Piensa que la gente dice que los discípulos del Monte Hua salvaron a los demás cuando el cementerio de las espadas se estaba derrumbando. También hay rumores de que derrotaron a algunos artistas marciales realmente renombrados allí. Añade que el dragón divino del Monte Hua es mencionado especialmente a menudo. Su reputación está aumentando nuevamente después de la conferencia entre el Monte Hua y el Hangan de hace 2 años. Aunque los rumores de que está a la par con un anciano de la secta Wang probablemente estén exagerados, probablemente se veía increíblemente hábil para que se difundiera tan ampliamente. Si se dice que la secta del Monte Hua está intentando fabricar su propio elixir después de no haber sido capaz de hacerlo todo este tiempo, inevitablemente todas las sectas se volverán cautelosas con ellos. Eso será extremadamente agotador para la secta del Monte Hua, por lo que no tienen más remedio que ocultar esa información. Hongji le dice al líder de finanzas que no se preocupe por ello. Dice que, aunque decir la verdad es muy importante para un comerciante, comprender lo que necesita su cliente es igualmente importante. Él responde que por eso confía en Hongji. Hongji dice que necesitarán mucho dinero para producir estos artículos. El líder de finanzas lo mira sonriendo y coloca una caja frente a él. Le muestra esas perlas y dice que se las dará como pago por adelantado.
Hong-hee se sorprende y pregunta si esas son las perlas fosforescentes. Dice que cada perla es enorme y de la mejor calidad, y sin embargo tienen tantas de ellas. Añade que, dado que son más grandes que las joyas, obtendrán un precio aún mayor. El líder de finanzas pregunta si eso es suficiente. Hong-hee responde que es demasiado. Dice que tendrá que tasarlas para asegurarse, pero deberían poder comprar todos esos artículos con solo la mitad de ellas. El líder de finanzas sonríe y pregunta si es el caso. Le parece que Hong-hee no tiene la intención de robarles. Le dice que en ese caso, debe vender el resto de las perlas y enviar el dinero de vuelta al Monte Hua. Sorprendido, Hong-hee pregunta si le está confiando una tarea tan importante. El líder de finanzas se ríe y pregunta si el gremio de comerciantes Unia no es como un hermano para el Monte Hua. No hay nadie más en quien puedan confiar. Hong-hee pregunta sobre la tarifa de procesamiento. El líder de finanzas le dice que tome cualquier cantidad que su conciencia le dicte. Hong-hee está asombrado. Le dice que tasará rápidamente las perlas y verificará las tasas del mercado sin que nadie sepa lo que está pasando. El líder de finanzas dice que sabía que Hong-hee podría conseguir lo que querían. Luego se despide de ellos y sale del templo. El líder de finanzas entra y comienza a reírse alegremente. Todos en la secta están felices y riendo. Chang está bebiendo de su taza cuando Sang le dice que toda la secta del Monte Hua es extraña. Luego se corrige a sí mismo y dice que no es extraña, sino sospechosa. Los ancianos y mayores están riendo sin razón. Añade que Chon Mayan incluso le preguntó si estaba herido en alguna parte y sonó preocupado por él. Le pregunta a Chang desde cuando esa encarnación demoníaca hace cosas como esa. También dice que ha oído rumores de que Chang derrotó al dragón de la espada y que Chanman luchó a la par con un anciano de la secta Wudang. Le pregunta a Chang qué hicieron afuera. Chang coloca su taza y responde que algunas cosas son ciertas y otras no se pueden confirmar aún. Sin embargo, no hay necesidad de estar ansiosos por esto. Necesitan mantener secretos en este momento, así que no puede contarles todo. En cualquier caso, es bueno para todos, y eso incluye a Sang. Le dice que entiende por qué está curioso al respecto, pero que les contarán cuando sea el momento adecuado. Ahora solo necesitan hacer su parte. Le pregunta si ha entendido lo que dijo. Sang dice que está decepcionado porque Chang no tiene fe en él. Añade que parece que confía más en Chon Mayan que en él. Chang lo detiene y le pregunta si está quejándose. Sang se sorprende al oír eso. Chang frunce el ceño y le pregunta si no dijo que les contaría todo más tarde. Sang ve sus expresiones y dice que se parece a alguien que conoce. Así fue como la secta del Monte Hua llevó una vida pacífica 2 años completos después de la conferencia entre el Monte Hua y el Hongan. Sin embargo, un día, John se acerca a Chon y le dice que el líder de la secta quiere verlo a él y a Gul con urgencia. Salen de su habitación, donde John pide al líder de la secta que abra la puerta, ya que ha traído a esos dos. Después de obtener el permiso, entran y ven que todos están reunidos allí. Chang entra y ve al maestro del gremio, y se pone feliz al verlo. El maestro del gremio le pregunta a Chang si ha estado bien. Ambos se encuentran felices y se preguntan cómo han estado. El líder de la secta inicia la conversación y le dice al maestro del gremio que ha llamado a Chon Mayan aquí como él lo ha solicitado. Le pregunta qué desea decir. Él responde que la razón por la que ha venido en persona es por lo que la secta del Monte Hua les pidió recientemente. El líder de la secta pregunta si hay algún problema con eso. El maestro del gremio se levanta y se disculpa con ellos diciendo que, con las capacidades actuales del gremio de comerciantes Yuna, no pueden ayudarles con su solicitud. Chang está sorprendido y pregunta por qué no pueden ayudarles. El maestro del gremio responde que esto podría sonar como una excusa, pero su solicitud no puede ser cumplida por ningún gremio de comerciantes en el mundo, así que, incluso si fueran a otro lugar con su problema, no podrían ayudarles. Chang está preocupado, preguntándose qué pasará con su píldora de energía de origen. Grita que no hay nada que no se pueda hacer y dice que el maestro del gremio solo necesita seguir intentando hacerlo realidad. El líder de la secta ordena a otros que lo inmovilicen. Chang y John lo agarran y lo acuestan en el suelo. Che pregunta si está equivocado y les dice que lo dejen ir. El maestro del gremio también se siente avergonzado de ver la situación. El líder de la secta le pregunta si esto podría deberse al cristal de hielo. Ha oído que se puede encontrar en el lugar más peligroso y profundo del Mar del Norte, por lo que es muy difícil conseguirlo.
El maestro del gremio responde que es un artículo que está bajo la gestión del Palacio de Hielo del Mar del Norte, por lo que definitivamente no es fácil obtenerlo, pero los gremios de comerciantes Yuna son más que capaces de adquirirlo. Saca un libro de sus mangas y dice que el artículo que no pueden conseguir no es el cristal de hielo. Abre una página frente a ellos donde está dibujada una flor y dice que no pueden adquirir el Gromwall Imperial. El líder de la secta dice que estaba en la lista de artículos solicitados, pero no parecía tan impresionante como para que se preocuparan por ello. Pregunta si es raro o tal vez muy caro. El maestro del gremio niega con la cabeza y responde que no es esa la razón. Dice que aunque el Gromwall Imperial solo crece en un lugar específico y es un artículo raro, no tiene muchas propiedades como hierba medicinal y sus efectos no son impresionantes. El líder de la secta pregunta por qué no se puede obtener. El maestro del gremio dice que está seguro de que el líder de la secta conoce los 5 palacios exteriores. Se narra que hay 5 organizaciones ubicadas más allá de las afueras de las llanuras centrales, cada una de las cuales posee una fuerza equivalente a una de las 10 grandes sectas. Estas organizaciones están agrupadas y se conocen como los 5 palacios exteriores. Sus nombres son Palacio de Hielo del Mar del Norte, Palacio de Sangre Aura, Palacio Patala, Palacio del Sol del Mar del Sur y Palacio de Bestias de la Región Sur. El maestro del gremio dice que el problema entre ellos es el Palacio de Bestias de la Región Sur. Explica que el Gromwall Imperial es una planta nativa de los valles profundos de Yan'an. En el pasado no era difícil de obtener, el único problema era que tenían que ir allí y recogerla personalmente porque no había comerciantes que lo hicieran por ellos. Sin embargo, ahora el camino hacia el hábitat del Gromwall Imperial está bloqueado. El líder de la secta se sorprende al escuchar eso. El maestro del gremio dice que está bloqueado por el Palacio de Bestias de la Región Sur que mencionó. Además, no están permitiendo que nadie de las llanuras centrales entre en su territorio. El líder de la secta pregunta si está diciendo que una organización está bloqueando ese camino sin la aprobación del país. Dice que esto ni siquiera tiene sentido. El maestro del gremio responde que la región sur es un lugar donde el sentido común no funciona. Sus sectas y fuerzas militares han tomado el control de esa área y la gobiernan como si fueran reyes. El poder del país no puede controlarlos. El líder de la secta dice que, aún así, no entiende la razón por la que bloquean el camino. El maestro del gremio responde que es porque la relación entre el Palacio de Bestias de la Región Sur y las llanuras centrales empeoró rápidamente después del derramamiento de sangre causado por el culto demoníaco en el pasado. Cuando el Palacio de Bestias de la Región Sur solicitó ayuda a las llanuras centrales después de ser atacados por ellos, nadie respondió a la llamada. Después de todo, no había razón para desperdiciar fuerzas de combate en los palacios exteriores. Chon se siente mal pensando que así fue como surgió un derramamiento de sangre aún mayor, porque después de que el culto demoníaco derrotara a los 5 palacios exteriores y se moviera hacia el norte, no quedó nadie para ayudar a las llanuras centrales. El maestro del gremio dice que después de que de alguna manera se detuvo el avance del culto demoníaco, el Palacio de Bestias de la Región Sur cortó todas las interacciones con la gente de las llanuras centrales. Sin embargo, han ido más allá recientemente y están impidiendo que incluso se acerquen a su territorio, lo que ha causado enormes pérdidas a los comerciantes. Añade que el té de Yan'an es muy famoso en las llanuras centrales y es uno de los productos que genera grandes beneficios para los comerciantes de Sichuan y Sanqi. Ahora que la ruta comercial con Yan'an se ha cortado, es inevitable que se produzcan enormes pérdidas. Chun dice que, en otras palabras, han tomado una postura tan firme que los comerciantes optaron por rendirse. El maestro del gremio responde que sí, añadiendo que puede conseguirles los otros 12 artículos, pero que no hay nada que pueda hacer con respecto al Gromwall Imperial. Se disculpa por ello. El líder de la secta le dice que no necesita inclinarse y disculparse, ya que no es su culpa. Luego pregunta al líder del salón de medicina si aún puede crear la píldora sin el Gromwall Imperial. Él responde que al hacer píldoras, pueden lograr una gran eficacia cuando siguen perfectamente el método especial de elaboración. Si falta un componente o la cantidad es incorrecta, entonces es mejor consumir todos los ingredientes incorrectamente. En resumen, no pueden hacerla sin el Gromwall Imperial.
El líder de la secta comienza a reflexionar sobre este problema, y luego Chang pregunta si están diciendo que el Palacio de las Bestias del Sur está causando problemas porque no están dispuestos a renunciar ni a una sola planta. Comienza a gritar que deben tener un deseo de muerte. El líder de la secta se asusta al verlo enfurecido. Chun y John intentan detenerlo nuevamente, pero él no les deja. Grita que simplemente los golpeará para que se aparten, y luego verá si se atreven a bloquear el camino después de que les aplaste la cabeza. Le dice al líder de la secta que los aplastará a todos y traerá de vuelta el Gromuel Imperial. Chun le dice que el Palacio de las Bestias del Sur es uno de los 5 palacios exteriores, y que si se enfrenta a una organización así, ni 10 vidas serían suficientes para ganar. Chang le pregunta por qué está preocupado por su vida, en lugar de preocuparse por las vidas de ellos. Chun y John se rinden, diciendo que odian que lo que dice tenga sentido. Gul levanta la mano y pregunta al anciano H. Wang si no pueden contratar a gente de otro lugar si los habitantes de las llanuras centrales tienen prohibido entrar, como gente de la región occidental. Pregunta por qué no envían a personas que no sean de las llanuras centrales a Yan'an. Los ojos agudos del maestro del gremio captan su talento y se pregunta si Gul es talentoso en los negocios. Él responde que ya lo han intentado, pero sus intentos terminaron en fracaso. Explica que la gente de la región occidental que comercia en Yan'an ha firmado un contrato que les prohíbe vender los artículos a las llanuras centrales. Aunque hay personas dispuestas a romper ese contrato, no aceptarían ayudar fácilmente, ya que perderían la vida si las atraparan, especialmente cuando hablan del hábitat del Gromuel Imperial, que está bastante profundo dentro de Yan'an y justo al lado del territorio del Palacio de las Bestias del Sur. No solo la gente de la región occidental, sino que todos tienen prohibido entrar en esa área, por lo que la planta no se puede obtener de esta manera. Gul se siente decepcionado al escuchar eso. Chon dice que entonces han llegado a una conclusión y que él se dirigirá a Yan'an y pedirá que les entreguen el Gromuel Imperial. John intenta decirle que están enfrentándose al Palacio de las Bestias del Sur. Chon pregunta si no importa, ya que ellos son la secta del Monte Hua. Mientras discuten verbalmente, el líder de la secta está reflexionando sobre algo. Dice que deben conseguir el Gromuel Imperial después de todo, no pueden quedarse de brazos cruzados cuando tienen una manera de hacer la rara píldora de energía de origen, pero no pueden hacerlo porque les falta un ingrediente. Incluso si tienen que movilizar a todos en la secta del Monte Hua, deben hacer que suceda. Entonces, pregunta a Chang Mayong si está seguro de que puede hacerlo. Añade que esta es una tarea extremadamente peligrosa, pero también es algo que definitivamente necesitan hacer, por lo que quiere preguntarle si puede conseguir el Gromuel Imperial de manera segura sin lastimarse. Chang sonríe y dice que él es Chan Mayan, por lo que el líder de la secta no necesita preocuparse. Él abrirá todas sus cabezas y traerá de vuelta un campo entero de Gromuel Imperial. El líder de la secta le ordena que se prepare para eso lo antes posible, ya que enviarán a Kung M a Yan'an. El líder financiero acepta la orden, pero se levanta y le dice que le gustaría tener una breve conversación afuera. Mientras conversan afuera, le pregunta al líder de la secta si tiene la intención de enviar a los jóvenes a otro lugar peligroso. Él responde que sabe que sería bueno tener al menos una persona que pueda tomar el mando, pero como sabe, no escuchan a nadie. El líder financiero dice que no es eso de lo que está hablando. Explica que el líder de la secta está a punto de enviarlos a un lugar tan peligroso, por lo que no deberían simplemente prepararse y enviarlos. Necesitan tener un plan de respaldo. El líder de la secta se pregunta qué podría ser. El líder financiero le muestra un dedo y le dice que los alimente, diciéndole que el líder de la secta sabe de qué está hablando. Es la píldora de energía de origen. Take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.